Bueno, no sé si estás por ahí, Johnny, si querés, vamos comenzando, así ya no hacemos esperar a la gente que ya se conectó y bueno, vamos enganchando a la gente que suma, ya somos algunos 16 personas. Primero que nada, les avisamos que esto va a quedar grabado para que lo necesite, luego puede visualizarlo en todas nuestras redes, tanto en Instagram, YouTube, LinkedIn. Seguro van a encontrar información de esto. Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta nueva edición de uno de nuestros webinars. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tal vez no es tan innovador, pero sí se está haciendo muy masivo en lo que es el mundo de la tecnología hoy, y tiene que ver con las bases de datos, esta masividad de datos que día a día cada vez llega a más organizaciones, comienza a tener mayor relevancia, se empiezan a digitalizar todos los procesos, se empiezan a almacenar datos a cobrar gran relevancia en la operación diaria de cualquier tipo de organización y de diversos rubros. Un poco voy a hacer una presentación que, bueno, ya están viéndola. Y lo que quería aclararles ahora es que va a haber un espacio de preguntas al final del webinar. Vamos a poder responderlas ahí, vamos a tener ese espacio, así que si quieren ir colgando cualquier tipo de preguntas en el chat, pueden hacerlo, vamos a ir tomándolas a medida que se puedan responder, y si alguna pregunta no llega a ser, o no podemos responderla en este momento, podemos luego vía email, intentaremos dar respuesta a todas para darle su lugar e importancia. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Robbins, soy representante de la empresa Cunan. Mi rol en la organización es el desarrollo de negocios o venta. Hace un año que en Cunan comenzamos un proyecto de internacionalización al mercado español, y junto con Victoria, que creo que anda por ahí, he formado parte de un equipo que está impulsando las acciones comerciales. En esta tarea o rol me dedico a hacer venta consultiva de todos nuestros productos y servicios de nuestras 4 unidades de negocio. Intentar iniciar o tal vez gestionar en algún punto alianzas estratégicas en tecnología con partners con los que podemos abordar el mercado español. Y bueno, mi perfil en ventas se centra en la asesoría y la consulta en lo que son negocios B2B. Hoy me va a estar acompañando Jonathan. No sé, Johnny, ahí, si quieres presentarte. Dale, Nico. Bueno, yo soy Jonathan Álvarez, soy ingeniero en sistemas, me recibí de acá de la Universidad de Chilecito, donde vivo, Chilecito, La Rioja. Actualmente en Cunan estoy cumpliendo con el rol de arquitecto de base de datos y tengo ya hace más de 10 años que estoy trabajando acá en Cunan, desarrollando el rol de DBA. Principalmente como DBA Oracle, pero desde hace un tiempo ya empezamos a cambiar también con lo que es la administración de las bases de datos relacionales, empezamos a ampliar nuestro ámbito de administración y agregamos lo que son las bases de datos administradas desde el cloud, ¿no? Que es como que va cambiando todo este paradigma en cuanto a algunas tareas de administración que deberíamos realizar, que ahora son gestionadas por el cloud, y tenemos que tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Y bueno, lo que nosotros vemos es que a medida que pasa el tiempo, todas estas tecnologías que antes estaban on-premise se van migrando a lo que es el cloud. Así que como parte de nuestro crecimiento como área también fuimos agregando estos nuevos tipos de tecnologías. Buenísimo, muchas gracias, Johnny. Vamos a estar intentando bajar
algunas cuestiones bien técnicas, más teóricas, otras prácticas, tratar de bajarlas a ejemplos de organizaciones, de negocios y poder comprender, ¿no?, la importancia del trabajo de nuestro equipo o de una persona que, para decirlo de forma simple, por qué debería cuidar sus datos, por qué debería tomar acciones para obtener su máxima performance o poder sacar provecho a la operatoria diaria de los sistemas, ¿no? ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Algunos puntos que vamos a tocar. El primero de ellos es el problemas que pueda aparejar el trabajar con una base de datos obsoleta, ¿no? Todos sabemos que hoy en día una organización empieza a tener sistemas satélites, ¿no?, para cada una de sus áreas, para cada uno de sus trabajadores, colaboradores, de cara a los clientes. Bueno, no es noticia la cantidad de sistemas en los que navegamos hoy en día. Y todos estos sistemas por detrás tienen base de datos, que es un poco lo que estaba comentando Johnny. Hemos encontrado a lo largo del tiempo muchos casos en los que no se tratan los datos de esa forma. Por eso vamos a abordar ese tema. También vamos a delinear algunas estrategias de protección de estos datos, algunas preventivas, otras reactivas. Vamos a tratar de definir un criterio en conjunto con Johnny de a qué llamamos un sistema de información que tiene bases de datos críticas, ¿no?, tocando los conceptos de una base productiva, ¿no? Y al último, tal vez, vamos a tratar de ver todos estos conceptos y estrategias abordadas a algunos casos de éxito que hemos tenido la suerte y el orgullo de poder transitar en periodos largos de nuestros servicios y con mucha satisfacción propia como empresa y también de parte de nuestros clientes. ¿Por qué elegimos tratar este tema? Bueno, un poco lo comenté, pero hay algo que hemos visto en el mercado, en nuestros años de experiencia. Nuestra unidad de negocios llamada DBA Remoto es una de nuestras unidades más históricas. Por ahí está Daniel Robbins, que fue uno de los fundadores, que ha ido formando nuestros equipos. Y básicamente, a día de hoy, hemos transitado distintos rubros con distintos sistemas, pero hemos encontrado algunos problemas recurrentes, ¿no? Y es muy, muy interesante poder ver en empresas o organizaciones tan disímiles problemas tan similares que pueden ser solucionados con metodologías bien definidas y pensadas. Entonces es un poco lo que vamos a estar tratando de transmitir. Ahí yo me voy a poner mucho en Johnny, en ejemplos y cosas. Bueno, hoy en día tenemos más de 100.000 bases de datos administradas y bueno, en Cunan tenemos más de 80 clientes activos. De toda esta experiencia sale esta información y el objetivo del webinar es poder brindarles algo de información y devolverles lo que nos ha dado estos años de aprendizaje. Pensamos junto a Johnny un objetivo del webinar y un poco sería tratar de lograr hacer una reflexión de todos nosotros de qué debería perseguir alguien que tiene un sistema o tiene varios sistemas que tienen por detrás bases de datos que sean denominadas productivas y en donde los datos empiezan a cobrar relevancia para mi operatoria diaria. Es decir, si mi base de datos no funciona de manera óptima, no puedo trabajar, ¿no? Entonces, planteamos ese objetivo a pensarlo y a revisarlo hacia el final.
Y aquí le voy a pedir a Johnny ayuda, que me ayude a decir, primero, qué es una base de datos productiva, ¿no? Antes de entrar en esta pregunta de base de datos crítica, me gustaría preguntarle a Johnny, ¿qué es para vos, en tus años de experiencia, Johnny, una base de datos productiva? Bueno, como dijiste vos, Nico, dentro del negocio, los datos y la información, o sea, son una parte fundamental, una parte muy importante que si un negocio no tiene acceso a sus datos o no puede procesar sus datos, no podría funcionar, ¿no? Entonces, Okay. mantener el acceso, mantener la consistencia de esos datos es una tarea muy importante de la que nos encargamos nosotros, ¿no? En el área de DBA. Y una base de datos crítica, sí, es una base de datos que es fundamental para la operatoria de cualquier negocio, ¿no? Y puedes tener diferentes tipos de criticidad dependiendo de los datos que manejes, si son datos sensibles, si son bases de datos que tienen que estar activas en las 24 horas del día o en un rango horario. También el tamaño Ok. de la base de datos, ¿no? Porque es mucho más difícil tratar de recuperar una base de datos de 5 terabytes a una base de datos de 50 gigas. Que Ok, por más pero que te también propongo algo, Johnny. sí. Pensemos en algún negocio, elijamos, a mí se me ocurre una cadena de supermercados, ¿no? Uh-huh. Imaginemos bueno, sabemos que hay sistemas, todos hemos ido al súper, hemos pasado por la caja, hoy en día ya hasta en algunos súper hay esas terminales de autoservicio donde ni siquiera me atiende una cajera, sino ya soy yo el comprador directamente contra el sistema. Me atiendo solo, en donde también está el sistema con el postnet de la pasarela de pagos, ¿no? Y ya directamente el sistema cobra tal importancia a nivel de negocio que es usado por los usuarios. Ahora bien, pensemos en esa base de datos que está por detrás, ¿no? De estos sistemas de pagos del sistema de súper, del retail, ¿no? Sabemos que hay productos que están clasificados por códigos de barra, cada producto tiene su precio, ¿no? Contame, Johnny, ¿por qué podrías decir que esa base de datos es crítica? O sea, imaginemos un escenario en el que digamos, no, es crítico esto que esté funcionando o qué genera cuando no funciona, digamos. Claro, bueno, imagínate que, no sé, vos haces una compra en el supermercado y esos datos no se impactan en la base de datos. O sea, no se impacta tu pago. Claro. O, por Entonces, ejemplo, ahí, empiezo a comprar productos más baratos. Imagínate que tengo venga, un producto súper caro y de repente pasa un mes entero y la base está dando error y todos los clientes exactamente, lo pagan más base de barato. datos que a veces están dedicadas solamente a manejar lo que es el control de los precios, y si esa base de datos está inconsistente o no está actualizada, y puedes estar comprando precios que no son reales o que no son los que estableció el negocio. Está bueno. ¿Y, Aparte y de qué que, bueno, sucede? sin acceso a los datos no vas a poder realizar ninguna operación seguramente. O sea, el ¿Qué negocio va a estar sucede? parado. Sí. Bien, perfecto. Entonces, a partir de esto, me das pie, Donny, a poder introducir lo que serían estrategias. Agradecemos ahí a nuestro departamento de marketing por los memes. Nosotros organizamos un poco las acciones a tomar, las intentamos clasificar simplemente para ordenarlas, lo que no significa que vayan por separado, ¿no? En la parte diaria se van entremezclando todas estas acciones en proyectos, en requerimientos, en cambios y en el trabajo que vamos haciendo. ¿Por qué decimos que hay acciones preventivas y acciones reactivas, ¿no? Ahí voy a preguntarle a Johnny, ¿qué sucede cuando se cae un servidor? ¿Cómo impacta esto
en el área de DBA remoto. Contanos un poco, Johnny, de cómo son esos días a nivel de trabajo cuando hay algún problema o un incidente, ¿no? Bueno, cuando hay un problema, nosotros ya tenemos que implementar una acción reactiva. La acción reactiva ya es una acción para solucionar algún problema que ocurre, o sea, un problema inesperado, ¿no? Generalmente, bueno, a nosotros nos contactan por algún teléfono de guardia, mandando algún mail, y bueno, siguiendo nuestras políticas de calidad, nosotros en menos de 2 horas empezamos a trabajar en el problema. Bien. La idea que nosotros que empecemos a solucionar ese problema, encontremos la solución lo más pronto posible, y luego, una vez solucionado eso, es buscar cuál fue la causa de ese problema para que no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Claro, perfecto. O sea, si viéramos la foto de la nenita esta que está el incendio por detrás y esta está tranquila, un poco primero hace referencia a la capacidad y el rol que tienen nuestros técnicos. Y hablaste muy bien del tiempo, Johnny. ¿Por qué definimos tiempos de respuesta? Simplemente porque la no funcionalidad o la caída de un servidor o que los datos no estén disponibles o se hayan perdido o cualquier sea la naturaleza de esta, significa una pérdida enorme de dinero para nuestros clientes. Y esto se relaciona directamente con el concepto de una base de datos crítica, ¿no? Imaginemos que el súper se preparó para las fiestas que están ahora cerquita, ¿no? Y de repente, mala suerte, pero fallan un servidor, se cae o hay una pérdida grande de datos, justo el día en que todos sabemos y odiamos ir al súper esos días por el mar de gente que hay. Pero imaginen para el negocio lo que significa que esté funcionando de manera óptima en ese preciso momento la base, ¿no? Bueno, si se cayera, pueden imaginarse la llamada telefónica es a John y al equipo, el nivel de desesperación, ¿no? Con el que lo llaman. Y así como la nenita, la tranquilidad, es como Johnny y los compañeros deben acudir como bomberos a apagar el incendio, ¿no? Entonces, son una especie de bomberos que van en contrarreloj a tratar de disponibilizar y solucionar el problema. Ahora bien, como decía Johnny bien ahí no termina el trabajo porque si hubo un incidente, significa que no estamos gestionando los datos de manera óptima, o si hay recurrencia de incidentes o de distintos tipos. Significa que esa base de datos no está bien trabajada, no está bien optimizada, no tiene el soporte necesario, ni las configuraciones y las medidas, ¿no? Ahí entra todo lo que serían estas acciones preventivas, ¿no? Que también es parte de nuestro trabajo en DBA remoto. Vamos, Johnny, si te parece, a ver algunos incidentes, ¿no? Pero más que nombrarlos, a mí me gustaría preguntarte por casos reales, ¿no? En donde me digas en tu operatorio diaria qué te ha pasado en tus 10 años de experiencia con algún cliente. Por ejemplo, el primero de los casos es una baja disponibilidad de los datos, ¿no? ¿Qué se te podría ocurrir? Bueno, tenemos diferentes casos, pero recuerdo algunos que tuvimos acá con la gente. Tuvimos en un caso en un supermercado, ¿sí? En donde ellos tenían en sus servidores habían tenido una pérdida en un disco, ¿viste? Era un disco que estaba compartido por todos y lo que hizo que se empezaran a caer todos estos servidores. Y nos llamaron como a las 4 de la mañana que no podían acceder a ninguna base. Bueno, entonces cuando hicimos el análisis, ahí vimos que todos los servidores productivos que compartían como ese rack de disco no tenían acceso.
ahí trabajó fue un trabajo en conjunto, en parte nuestra, en parte del cliente, para poder tener de vuelta acceso a esos discos y nosotros levantar todos los servicios de base de datos que estaban bajo. Pero imagínate que, bueno, en ese horario se corren varios procesos que tienen que ver con en la operatoria del supermercado, por ejemplo, no sé, actualización de precios o demás, que son muy importantes para el otro día, ¿no? Para el día a día. Claro. O Y sea, bueno, no solo que es complejo, sino que también tenés horas para trabajar, no te dejan trabajar cuando vos querés, ¿no? claro, seguramente. Bueno, pero eso con baja disponibilidad de datos, estamos hablando del acceso a la base que nos pasó tuvimos varios incidentes con eso, donde, bueno, Ah, el bueno. cliente nos llamaba porque necesitaban tener acceso a eso, ¿no? Bueno, ahí el segundo caso es el de pérdida de datos, que bueno, tiene que ver también con esto, que de repente se queme algún servidor, se caiga Sí. alguno. También puedes tener Eh, como una pérdida parcial de los datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, claro, perder el dato de una parte importante de esa base. No se perdió todo, pero se corrompieron algunos datos. Entonces también tenés que tener como un proceso para poder recuperar esa parte de la base sin tener que aplicar un proceso tan largo de recuperar todo, ¿no? claro. Bueno, luego los otros dos puntos los voy a unir porque me parece que van relacionados y nos pasa en clientes, ya viendo un proceso largo de aplicación de medidas preventivas y reactivas. Hemos podido ver cómo la falta de soporte, actualizaciones y la falta de medidas adecuadas del tratamiento de datos termina incurriendo en costos de mantenimientos muy elevados, ¿no? O más elevados que si eligiéramos ir poco a poco, llevando todas estas tareas que son necesarias de maduro, terminan cayendo, y si no las abordamos, al final puede ser peor el resultado, no solo de incidentes también que se generan pérdidas, sino también para poder solucionar esos incidentes en una base que está muy poco cuidada, requiere mayor personal, más horas de trabajo. Bien, vimos el tema del tiempo, lo abordamos, lo estuvimos comentando un poco, esto es clave, pero nos sirve como disparador. Armamos una serie como de pasos o si quiere best practices de cómo administrar una base de datos. Y aquí en el paso 1 voy a utilizar algo que dijo Johnny, que es cuando llegamos al cliente. Ponemos muy en valor el trabajo con el cliente, porque es muy importante poder entender el negocio. Tal vez pueden haber negocios con el mismo tipo de bases de datos, hasta los mismos sistemas, pero cada organización es un mundo, siempre nos gusta decir. Y es muy importante poder entender estos conceptos de criticidad en cada cliente. ¿Cuándo es crítico para ti? ¿Cuándo no es crítico para ti? Y voy a dar algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un sistema que tiene un volumen de datos muy grande, ¿no? O sea, ya podemos decir que es una base importante de datos, pero que la organización tiene varias sedes. O sea, si seguimos con el caso del supermercado, sabemos que una gran cadena tiene tal vez el mismo sistema en distintas sedes, en distintos puntos del país o incluso en varios países con distintos usos horarios. Entonces, poder comprender cuándo es crítico o cuándo la base tiene que estar productiva, que son los horarios de atención comercial, por ejemplo, la base tiene que estar funcionando. Tal vez a la noche se le pueden hacer algunas medidas. Es muy importante trabajarlo. Si nos fuéramos a otro rubro, por ejemplo, los hoteles, sabemos que también tienen bases de datos muy importantes y que terminan siendo críticas porque están directamente relacionadas a las reservas, ¿no? Imagínense ir de vacaciones, que llegue toda la gente a un hotel y de repente haya lío en el hotel, no sé si a alguno le habrá pasado, a mí sí, y que tu habitación no esté.
o esté completo, o haya una gran porción de gente que se quedó sin habitación, ya me saqué las vacaciones del trabajo y no tengo otras y ya estoy acá y ¿qué pasa? Bueno, también necesitan este tipo, en este rubro, trabajar. Y es muy distinto cuando es crítico para un hotel que para un supermercado o para una financiera, etc. Paso 2, ahí te pido ayuda, Johnny. ¿A qué llamamos cuando damos un diagnóstico a la base? ¿Qué tipo de tareas realizan en esta parte inicial? Bien, eso tiene que ver cuando tenemos un nuevo cliente, ¿no? Cuando nosotros viene un nuevo cliente al área de DBA remoto, lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico para ver el estado actual de la base de datos, en cuanto a configuraciones y demás. De ese prediagnóstico que hacemos nosotros, le mostramos las falencias que tienen y también le hacemos una serie de recomendaciones para mejorar esta base de datos, ¿no? En esta serie de recomendaciones, bueno, como dice ahí, tenemos actualizaciones que puede haber de parches críticos, políticas de backup que son importantes, en donde nosotros le planteamos al cliente cuál va a ser nuestra estrategia de backup y en cuánto tiempo recuperaríamos una base de datos en caso de un incidente, ¿sí? Y también le indicamos si es que puede haber pérdida de datos o no, dependiendo de la estrategia que quiera seguir el cliente, ¿no? Okay. Pero se basa básicamente en eso. Ahí, para más en criollo, yo lo digo porque tuve que aprenderlo, un backup es un respaldo de los datos, ¿no? Es decir, en caso de que haya una pérdida de datos, poder volver atrás en el tiempo y decir, al menos tengo un backup hasta este día, y si bien puedo llegar a tener una pérdida, tal vez pueda ser menor gracias a las políticas que definimos en conjunto del cliente de cómo hacer un backup, ¿no? Bueno, el tercer paso me parece muy importante y es el de definir los criterios para clasificar un incidente en base a dos conceptos, la urgencia y el impacto, ¿no? Esto es muy importante. También de parte de los clientes muchas veces es muy demandante, ¿no? Porque imagínense elegir un proveedor que vos decís, bueno, va a ser la persona que en el momento en el que tenga un incidente va a estar ahí para ayudarme. Bueno, nos pasa que nos preguntan hasta al apellido, ¿no? Nuestra experiencia. Es muy difícil confiar todo tu negocio a alguien. Entonces, lo que hacemos aquí en base al cliente, en conjunto al cliente, es definir bien criterios. Ok, a nivel de urgencia, ¿cuándo hay una urgencia alta, una urgencia media y una urgencia baja para un supermercado, por ejemplo? Y te va a decir, mira Johnny, yo soy dueño de un supermercado, si pasa algún problema en las bases, en tales horarios, no es tan urgente porque no hay gente comprando en el súper y la verdad que lo podemos, tenemos más tiempo, ¿no? La urgencia va directamente al tiempo. Ahora, si me sucede en el horario pico, que yo sé que es cuando vuelve la gente del trabajo y pasa por el súper, que es de 7 a 8 a 9, y ahí es súper urgente, ¿no? ¿Y cómo se cruza esto con el concepto de impacto? Bueno, ahí tiene que ver con la cantidad de datos que se han perdido a veces o la cantidad de usuarios que no consiguen operar, ¿no? Se definen intervalos, ¿no? Supongamos que tenemos un sistema que tiene 10.000 usuarios y decimos, bueno, de 10 a 50 usuarios que no puedan operar es un impacto bajo. Ahora, si ya son 50 a 100, ya tal vez es medio, 100 a 1000, alto, muy alto, etc. Bueno, vamos definiendo criterios. Puede pasar también por zonas, ¿no? Supongo, esto que hablamos de un sistema que está en varias sedes, en varios países, en distintos horarios. Ahí le voy a preguntar a Johnny cómo funciona esto a nivel de servidores, que está bueno, pero que digamos, bueno, sí, tenemos esta cantidad de usuarios que no pueden operar dentro del sistema, pero
también es muy importante que están en distintas regiones, ¿no? Disculpe. Eso a veces en algunos clientes define un criterio de impacto más alto que solo el número de usuarios que están teniendo el incidente, que están sufriendo el incidente. Ahí te pregunto, Johnny, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo trabajan en ese tipo de clientes cuando tienen base de datos en toda Latinoamérica, en otros países, otros horarios? Bien, sí, está bien la distinción que insiste porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo del supermercado, tenemos ventanas de mantenimiento, que les llamamos, ¿no? Que son periodos donde nosotros podemos trabajar y, por ejemplo, podríamos bajar la base de datos, ¿no? Dejarla fuera de disponibilidad. Tenemos como ventanas más grandes que generalmente son en la noche, porque en la noche no se están haciendo compras o no hay procesos importantes. Pero, por ejemplo, también tenemos clientes que no solo tienen acá operaciones en Argentina, sino que tienen operaciones en varias partes del mundo. Entonces, las transacciones que realizan son en todo el horario. O sea, no tenés como una ventana donde vos decís, acá no hay ninguna transacción porque está todo el tiempo activo. No te dejan Ahí, trabajar. claro, sí. Ahí tenemos como, bueno, ese cliente tiene como lo que se llama un data guard, ¿no? Que lo que me Ajá. permite es pasar de un servidor, paso activo hacia otro, ¿no? Es como que voy cambiando. Tengo mi servidor prendido, toda esa información que tenga la paso a otro. Entonces dejo activo el otro servidor, los que están por detrás no se dan cuenta porque es transparente y hago las tareas en el primero, Ok. en el origen. Esa estrategia se tiene que seguir ahí porque esa base de datos es como muy demandante y no puede estar largos periodos de tiempo fuera de servicio. Entonces sí, dependiendo del tipo de negocio, de la estrategia que tiene que seguir el cliente, puedes tener como tareas muy complejas a la hora de realizar un cambio o tareas tal vez más sencillas porque tenés una ventana, te permiten tener una ventana más grande, ¿no? O sea, básicamente, imaginemos un banco. Yo tengo la aplicación del banco en mi celular y quiero mandarle una transferencia a un amigo porque me comí un asado y le tengo que pagar el asado, ¿no? Y, digamos, generalmente pasa ahí, o me ha pasado en en algún banco, de no poder hacer transferencias y me salta un mensajito, estamos haciendo mantenimiento. ¿Eso sos Sí, vos, Johnny? Buscando una ventana de poder hacer los mantenimientos a las bases y a los sistemas. sí, sí. Y generalmente son complicadas para coordinar y bueno, siempre hay que tratar de planificar bien cuánto tiempo te va a llevar eso, ¿no? Ok, Generalmente se hace como en un entorno de prueba para tener en claro cuánto tiempo vas a estar fuera de servicio. bien. Entonces pasamos a los últimos dos pasos. El 4, hablamos de cómo se estructuran los niveles de soporte y sus tiempos de respuesta, ¿no? Aquí, bueno, sabemos que siempre hay, cuando hablamos de un sistema ya con muchos usuarios y mucho volumen de datos, se suelen armar estas mesas de ayuda para los usuarios donde es tipo un helpdesk que va sacando dudas, va ayudando a la capacitación también de los usuarios y cuando hay algún tipo de problema simple, intentan solucionarlo. Ah, ¿puede ser, Johnny? ¿Me podrías ayudar ahí? Sí, generalmente cuando interactuamos con un cliente tenemos como diferentes tipos de pedidos que nos pueden hacer, ¿no? Ujú. De los que venimos hablando son los incidentes, que es cuando ya ocurrió un problema inesperado y bueno, tenemos que solucionarlo, ¿no? Y realizar las tareas para solucionarlo. Pero luego podemos tener tareas que las llamamos cambios, que implican también tal vez un reinicio en la base, o sea que no esté disponible, pero es una tarea planificada. Una tarea que se Claro. planifica en un día y un horario y se sabe cuánto tiempo va a llevar esa tarea. Y Es luego como tenemos... cuando te hacen una construcción en la calle principal y vos decís, bueno, no había otra, hay que hacerla, Claro, pero se trata de hacer bien. rápido. Son tareas necesarias, pero que están testeadas y probadas. Bien.
Y luego tenés los requerimientos, que son como tareas simples, ¿sí? En donde no implican una baja de la disponibilidad de los datos, ¿sí? Los datos siguen disponibles, pero bueno, haces tareas que pueden implicar en alguna necesidad que tiene el cliente en ese momento. Bien. Y a nivel de incidentes, Uh-huh. ¿cómo se organiza el equipo? Porque, bueno, sabemos que este tipo de sistema y cuando hay estas características, debemos tener soportes 24/7, se le llaman. O sea, me gustaría que nos explique, Johnny, cómo hacer para trabajar 24 horas los 7 días de la semana. Bueno, generalmente hay una persona de guardia por semana, ¿sí? Ok, Ese es el que se encarga de asistir a todos los clientes que puedan tener algún problema en ese momento. Pero bueno, siempre lo bueno que siempre destacamos de Vía Remoto es que como un equipo muy colaborativo, nos ayudamos entre todos. Tal vez hay una tarea que la sepa manejar mejor alguna otra persona, entonces la consultamos y siempre nos ayudamos entre nosotros. bien, Eso es lo bueno de que somos un equipo muy, muy, bien. muy unido en eso. Pero a nivel de clientes, y nos pasa mucho, tenemos exigencias, ¿no? Cuando se trata de este tipo de bases de datos, en donde nos piden que si pasa algo en esta base, o sea, si hay un incidente de tal nivel de criticidad y con tanto y tal nivel de impacto, sí o sí tengamos una línea directa a un soporte de cierta calidad técnica para poder resolver los problemas, ¿no? Ahí es donde damos un valor agregado a nuestro servicio, ¿no? Con esto que habla Johnny, de las guardias rotativas, donde todo el tiempo alguien está pendiente de un teléfono y cuando surja un incidente, bueno, nos ha tocado, yo he crecido con mi padre que ha sido DBA y lo he visto levantarse a la madrugada porque en otro país estaban con incidentes. Me imagino, Johnny, tu familia ahí también debe estar viviendo a veces algo así, pero bueno, es parte de lo que hacemos, ¿no? Y es el servicio y es lo que muchas veces los clientes necesitan. Por último, vamos a hablar de la disminución de la probabilidad de incidentes. ¿Cómo crees vos, Johnny, que incide nuestro trabajo luego de un proceso de aplicar todas estas medidas? ¿Te suena el teléfono a la madrugada o en los clientes más viejitos donde ya hicimos un buen trabajo o tal vez no tanto? Sí, es parte de nuestro objetivo, ¿no? Disminuir la cantidad de incidentes que puede haber en un cliente. Por eso hacemos mucho Excelente. foco en estas tareas preventivas, ¿no? Que estas tareas preventivas, ser proactivo, estar atento a algún problema que pueda pasar, es parte fundamental de nuestra área, ¿no? Nosotros siempre enviamos informes si es que encontramos alguna nueva vulnerabilidad, siempre lo informamos y tratamos de que se solucione antes que pueda producirse un incidente. Excelente. Bueno, con esto ya damos fin. Les presentamos tres casos en donde hemos ido hablando algunos. Eh, También otro caso que no nombramos mucho es el de la municipalidad de Escobar o un ente gubernamental, imaginen que tiene que recaudar los impuestos, ¿no? Como los impuestos a rentas. Eh, Imaginemos una vez más que no podemos pagar nuestros impuestos porque está caído el sistema o porque no están los datos disponibles, o de repente hay un vecino que es medio chanta y no paga su renta y yo la pago y de repente me parece por un error de datos las deudas a mí o del lado de la municipalidad. Imaginen un mes en el que no pueda recaudar o tenga días en los que no puede recaudar el impuesto, lo que significa. Entonces, un poco también es otro rubro totalmente distinto, pero que tiene las mismas necesidades y se pueden aplicar las mismas metodologías. Así que, nada, con esto damos fin a lo que sería el webinar.
quiero dar un pequeño espacio para preguntas. No pude ver ahí el chat. No sé, Johnny, si vos pudiste leer alguna pregunta. Me voy a fijar ahora. No vi ninguna. Si quiere alguien hacer alguna pregunta, puede prender el micrófono. Algo que haya surgido o comentar algo, damos este pequeño espacio. Si no, bueno, continuamos y cerramos y pasamos a los agradecimientos finales. Tomamos ahí unos segundos. Nadie. Bueno. Estamos, entonces. Creo que fuimos claros, Johnny. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás? Bueno, paso a agradecer, primero que nada, a Johnny por acompañarnos hoy. También a la gente de marketing que nos apoya muchísimo en el armado de estos webinars y con las invitaciones y todo el material. Y bueno, y a toda la gente que nos acompañó por el tiempo brindado. Esperamos que haya sido fructífero, que se lleven información. Y por cualquier pregunta, están mis datos aquí. O también están colgados en la web o en cualquiera de las redes sociales. Pueden ver, ¿no? Están viendo la presentación. Sí, claro. Pero bueno, ahí está. Muchas gracias por todo. Que tengan buenos días. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Nico. Adiós. Buen día. Gracias, chicos. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.